Buenos días a todos. Bueno, me presento. Mi nombre es Juan del Campo y soy el profesor que actualmente está dando el máster en Financiación y Gestión de Infraestructuras de la EADIC. El motivo de la clase de hoy es, bueno, promocionar de alguna manera el máster y me preguntaron, pues, qué consideraba o qué materia consideraba de interés para el alumnado. Un punto muy importante, a mi juicio, en todo contrato de concesión, en los contratos de colaboración público-privada, son los pactos de socios. En este sentido, pues quería hoy contaros pues cuál es la importancia de estos pactos en los consorcios licitadores. Una vez presentado, bueno, quería daros la bienvenida a todos, en especial a ti, Paola, que veo que estás conectada. Si tienes cualquier tipo de duda, pues a través del chat o me interrumpes o la dejamos para el final. Eso vas viendo tú a medida que voy exponiendo. Y aquellos que os conectéis en diferido, es decir, esta sesión está siendo grabada, si tenéis dudas o si os planteáis cuestiones acerca de algún tema o punto de los que vayamos a tratar, pues podéis enviar un correo al director de la ADIC para que me lo transmita y en cuanto pueda, pues os resolveré las mismas. Pues sin más, comenzamos. Hace algún tiempo leí un libro que se denominaba El libro negro del emprendedor. No digas que nunca te lo advirtieron. El autor es Fernando Trías de Bes. Este autor, durante este libro, pues argumenta, a mi juicio, muy acertadamente, una serie de motivos por los que nunca deberíamos constituir una sociedad con otros socios. Durante estos años, durante mi experiencia profesional, me he percatado que la realidad dista mucho de las recomendaciones contenidas en dicho libro, pues en raras ocasiones se constituyen sociedades unipersonales. Por unipersonalidad, lógicamente, debemos de entender un único socio, sino que para acometer nuevos proyectos empresariales, atendiendo a la condición que tenemos los seres humanos de seres sociables, pues tendemos efectivamente a sociabilizarnos, procediendo a constituir sociedades conjuntamente con varios socios, rompiendo esa unipersonalidad de la que hablábamos y de la que el autor de este libro pues consideraba fundamental. Y ello para evitar problemas que se pueden dar en todo tipo de relación societaria. Esta situación, que a priori pudiera parecer la ideal, es decir, el asociarse con otros, a la larga puede terminar convirtiéndose en un lastre de difícil solución, que si no se han adoptado las medidas necesarias en el momento y tiempo adecuados, puede incluso abocar a la disolución y liquidación de la sociedad. Una forma muy efectiva de prevenir la situación descrita pues es suscribir lo que denominamos los pactos de socios, también acuerdos o pactos parasociales o acuerdos de socios. Entrando en la definición, aquí os he subido un PowerPoint y podéis ver que podemos definir como el acuerdo de socios como aquel acuerdo privado suscrito por todos los socios de una sociedad en el cual se regulan los aspectos pues, que pueden afectar a sus relaciones, derechos y obligaciones y al propio funcionamiento de la sociedad. De dicha definición, pues podemos extraer una serie ya de características o de puntos que tienen los acuerdos de socios. En primer lugar, decimos que es un acuerdo privado suscrito por todos los socios de una sociedad. Por tanto, este tiene naturaleza contractual. Es decir, en el pacto de socios van a surgir obligaciones para aquellos que lo suscriban y derechos. Las obligaciones, luego veremos cuando entremos ya en las cláusulas que recomiendo que deben incluir todo tipo de contratos, pues supondrán obligaciones para una de las partes y, lógicamente, derechos para otras. Rige el principio de autonomía de la voluntad. El principio de autonomía de la voluntad significa que las partes pues, son libres de fijar y regular lo que consideren en los acuerdos. Os preguntaréis, ¿por qué entonces las partes no regulan estos acuerdos en los estatutos o las normas sociales de la sociedad? Pues bien, hay determinadas ocasiones en que los socios no quieren que determinados acuerdos pues, tengan un carácter público. O también en determinadas ocasiones hay determinados acuerdos que van a recoger los pactos de socios que no podrían ser objeto de inscripción en los registros públicos.
Por tanto, la manera de fijar estos derechos y obligaciones de los que hablábamos es hacerlo de forma privada en estos acuerdos sociales, estableciendo o pudiendo las partes pues regular o fijar las cláusulas que consideren oportunas, lo cual no significa que no tengan que adecuarse a lo que dice la legalidad. Es decir, no se pueden fijar condiciones extra lege, es decir, que vayan en contra de la ley. Asimismo, un elemento característico de los acuerdos de socios es la bilateralidad. Hablábamos de que en las sociedades unipersonales, lógicamente solo hay un socio, por tanto aquí no tiene sentido o no tiene razón de ser la firma de un acuerdo social, porque únicamente habría una persona en la sociedad. Sin embargo, en el momento en que haya dos o más personas, sí que es necesario la firma de estos acuerdos sociales. De ahí que haya la regla de la bilateralidad, es decir, que se requiere la asistencia de dos o más socios. Una de las dudas que plantean los pactos de socios es su carácter de oponible frente a terceros. Es decir, imagínate que constituimos una sociedad, un socio y yo, y en el momento de la constitución pues decidimos suscribir un acuerdo de socios. Llegado el determinado momento, yo procedo a incumplir ese acuerdo. Entonces, aquí se plantea si un tercero perjudicado, como consecuencia de mi incumplimiento, podría obligarme a hacer cumplir dicho acuerdo. Aquí hay mucha doctrina y jurisprudencia escrita en este sentido y no hay una regla clara. Mi recomendación es que todos estos acuerdos, si se quieren que sean oponibles frente a terceros, pues se inscriban en el registro mercantil. O por lo menos se firmen en documento público, lo cual supondría o preconstituiríamos un fundamento para que esto tenga oponibilidad frente a terceros. Si únicamente este acuerdo, únicamente queremos darle una naturaleza privada, en el sentido de que solo afecte a los socios que lo hayan firmado, pues en este caso, con la firma del documento por los socios y también por la propia sociedad para que ese acuerdo también le vincule a la misma, pues sería suficiente. La clase de hoy estaba centrada pues, en la importancia del pacto de socios, no en todo tipo de sociedades, sino en los consorcios que se firman cuando se suscribe un contrato de colaboración pública-privada o cuando se firma un contrato de concesión. En los contratos públicos tendremos que determinar que existen dos partes contratantes. Por un lado estaría el órgano contratante, que es la administración. En el caso español pues sería la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas o las entidades que integran una administración local. Es decir, este sería el cliente, aquella administración que solicita que se vaya a realizar una obra o servicio determinado. Y esta obra o servicio determinado va a ser realizado por lo que se denomina el contratista. ¿Quién es el contratista? Pues el contratista es una persona física o jurídica o la agrupación de dichas personas que ofrezca individual o conjuntamente la realización de obras, productos o servicios en el mercado. Por tanto, aquí ya estamos viendo que a la hora de participar en un consorcio se puede hacer de distintas formas. Por un lado, podríamos actuar de manera individual, es decir, una persona física o jurídica pues decide acudir a un determinado proceso de licitación de manera individual. En este caso, pues lógicamente no tendría sentido la firma de ningún acuerdo de socios. ¿Y por qué? Pues por lo que decíamos al comienzo de la sesión de hoy. Es decir, porque habría una regla de unipersonalidad, no habría bilateralidad, por lo tanto no habría dos o más partes. Entonces, uno de los requisitos para que se pudiese dar el acuerdo de socios, pues no se daría. Otra de las formas en las que se pueden licitar los proyectos públicos es a través de lo que se denominan las UTEs, estos son las uniones temporales de empresas. Esto supone que dos empresas se juntan temporalmente para acometer un proyecto o una obra o un servicio determinado. En estos casos sí que sería necesario la firma de, no propiamente un acuerdo de socios, porque aquí lo que sería no sería una sociedad, como veríamos en el siguiente punto, sino lo que sería que dos empresas se unen y desarrollan o tratan de acometer un fin común. En estos casos, más que un acuerdo de socios, pues sería
un acuerdo de joint venture en el cual pues regularíamos la situación a la que nos referiremos en los acuerdos de socios. Y por último, otra de las formas de asociación sería la constitución de una SPI, una sociedad de vínculo específico. Esto es aplicable fundamentalmente en los contratos de concesión de obra pública. Bueno, estaba aquí concentrado en la presentación. Veo que se ha conectado también otra persona, Natalie, y que me formula una pregunta, la cual paso a leeros en voz alta por si alguno no la hubiera visto. ¿Se puede participar bajo la modalidad de unión por objeto de contrato? Entiendo que te refieres, por ejemplo, a un contrato de obra que saca una administración una licitación y que dos empresas pues quieren licitar al mismo y lo quieren hacer de forma conjunta. Este es el ejemplo típico de lo que sería una unión temporal de empresas. Por lo tanto, a tu respuesta, si esa fuera la pregunta y no he entendido bien, la respuesta sería afirmativa. Efectivamente, se podría, y la forma habitual de licitar los contratos de obras es hacerlo a través de una unión temporal de empresas. Joint Venture, la UTE, o Unión Temporal de Empresas, que tenéis aquí en la diapositiva, es lo que es la figura que se utiliza en España. Fuera del marco nacional, porque entendiendo el marco nacional y el español, lo que se conoce como Unión Temporal de Empresas es lo que se conoce internacionalmente como Joint Venture. Perfecto. Pues como se estaba comentando, otra forma de participar en los contratos de concesión de obra pública es a través de una SPV, una sociedad de vínculo específico. Esto es una sociedad que se crea ad hoc para desarrollar o para construir, explotar el proyecto que haya sido objeto de adjudicación. No debemos confundir en este momento lo que se conoce como el MOU, el Memorandum of Understanding, o el acuerdo de intenciones, con el propio acuerdo de socios. Lógicamente, en todo proceso de licitación, con carácter previo, una de las labores que tienen que realizar los licitantes es pues, tratar de constituir un consorcio licitador, en caso de que se decida acudir bajo esta modalidad. En este momento, pues es preciso ir fijando cuál será el régimen regulatorio que tendrá la sociedad en caso de que ese proyecto pues, le sea adjudicado a ese consorcio. Esto se regula en lo que se denominan pues, los acuerdos de intenciones o los Memorandums of Understanding. Por tanto, la principal diferencia que existe entre el MOU y el propio pacto de socios es que el MOU es el acuerdo de intenciones que se realiza con carácter previo a la constitución de la sociedad vehículo, regulándose en ella los aspectos y acuerdos que a posteriori deberán incluirse en el acuerdo de socios a suscribir en caso de resultar adjudicatarios del proyecto. Entrando ya en el contenido o en cuál es el contenido que debe reunir los pactos de socios, lógicamente cada pacto de socios y cada situación pues es la que es y tendremos que ir viendo qué nos interesa regular en cada momento. No obstante, yo hoy lo que pretendo es haceros en estos bullet points resaltar cuáles son, a mi juicio, las cláusulas que deben de ser incluidas necesariamente en todo acuerdo de socios. Por un lado, en primer lugar, pues lógicamente lo que tenemos que regular quiénes van a ser las partes, es decir, quiénes van a ser los firmantes de este acuerdo. Decíamos al comienzo de la sesión que las partes, pues lógicamente, tendrán que ser los socios. Pues una sociedad está formada por 3 socios, ese acuerdo tendrá que estar debidamente firmado por esos 3 socios. Asimismo, para que ese acuerdo sea punible frente a la sociedad y para que vincule también a la sociedad, es conveniente que ese acuerdo de socios, además de los socios, no haga redundancia, pues sea asimismo firmado por la propia sociedad. Una vez regulado quiénes serán las partes del pacto, pues procederemos ya a su clausulado.
Habrá, lógicamente, una primera cláusula que será el objeto, que tendrá, en la misma se regulará o se especificará el objeto que tendrá ese acuerdo de socios, es decir, lo que se va a regular. Entrando ya en materia, una de las cláusulas importantes a recoger en todo pacto de socios son las aportaciones. Sabemos que cuando se constituye una sociedad, pues los socios tienen que proceder a desembolsar un capital. Ese capital puede estar desembolsado íntegramente en el momento de la constitución o puede realizarse de manera diferida o progresiva en el tiempo. Esto es a lo que se conoce como los dividendos pasivos. Es decir, una sociedad tiene un capital de 10, imaginemos, pero solo hemos aportado 5. Los socios nos hemos comprometido que en un plazo de X años procederemos a aportar los 5 dólares que nos falten hasta completar los 10 de capital que teníamos. Entonces, es necesario regular en el acuerdo de socios pues cómo va a ser ese calendario de desembolsos. Es decir, en qué fechas habrá que proceder a los desembolsos y, lógicamente, otro aspecto a regular en este sentido es qué pasa en caso de que uno de los socios pues no cumpla con ese desembolso, los fondos propios al cual se había comprometido. Pues, lógicamente, este socio se encontrará en una situación de mora. De mora en el sentido de que, habiendo vencido una obligación, es decir, imaginamos que tenía que aportar un determinado dinero a 30 de julio de 2016 y no lo ha hecho, pues ese socio se constituirá en mora. Y no debemos quedarnos ahí, tenemos que determinar cuáles son los efectos de esa mora. Entonces, es conveniente regular antes de que pase esa situación cómo queremos o cuáles queremos que sean los efectos de ese retraso en el pago. Generalmente, ese retraso lo que se suele establecer es pues la pérdida de los derechos políticos y los derechos económicos. ¿Qué significa esto? Pues que si se constituye la Junta o si se constituye el Consejo de Administración, el socio, el cual se halle en mora, pues no se tendrá en cuenta ni a los efectos de quórum ni a los efectos del régimen de adopción de mayorías. Es decir, que los acuerdos se podrían adoptar sin su decisión. ¿Por qué? Porque se han terminado lo que se conoce como sus derechos políticos. Otra forma o otro efecto de la mora, como decía, podría ser sobre los derechos económicos, es decir, la pérdida de los derechos económicos. Imaginemos que la sociedad ya está en curso y empieza a dar beneficios. Entonces se acuerda por la Junta General proceder a distribuir dividendos. Porque si en ese caso, como supone uno de los efectos de la mora que vamos a regular en el acuerdo de socios, es la pérdida de los derechos económicos, ese socio no tendrá derecho a recibir dividendos hasta que no proceda, lógicamente, al desembolso de los dividendos pasivos. Y en ocasiones también, además de estos derechos políticos y económicos, lo que se suele hacerse es que si una persona o un socio, mejor dicho, no procede a desembolsar de los fondos propios en el calendario previsto, el resto de socios podría proceder a comprar su participación con una penalización. Es decir, si las acciones estaban valoradas en una determinada cantidad, como consecuencia de la mora, se va a aplicar una penalización y ese socio tendrá la obligación de vender esas acciones al resto de socios que tienen el derecho de comprar. Ahí estamos viendo ya cómo juega los derechos y obligaciones que puede haber para unos en los pactos de socios. Otro de los puntos importantes a regular dentro del acuerdo de socios es cuál va a ser la composición del órgano de administración, así como cuál va a ser la composición del equipo directivo del consorcio. Dentro de los órganos de administración, la forma típica o la forma habitual en todo tipo de consorcios es la constitución de un consejo de administración o de un director. Lógicamente, en dicho consejo de administración o directorio, pues tiene que haber, hay una serie de cargos. Por un lado estará un presidente, por otro lado habrá unos vocales o consejeros y por otro lado habrá un secretario. Es conveniente proceder a regular en el acuerdo de socios pues quién va a atribuir o a quién le va a corresponder cada cargo. Pero no solo a quién le va a corresponder, sino también cuál va a ser la duración de dicho cargo
y cuál va a ser también, lógicamente, el régimen de votación y mayorías en el seno del Consejo de Administración. Decíamos que también es necesario regular cuál va a ser la composición del equipo directivo. Fundamentalmente, en los contratos administrativos o en los contratos de colaboración público-privada, pues existen tres tipos de directores. Está lo que se denominaría el director general, es decir, el director de la concesión. Asimismo, habría un director financiero y generalmente también suele haber un director de operaciones. Es conveniente que esto no se deje al azar y que se regule por régimen de mayorías, sino que en el acuerdo de socios pues ya se fije quién va a ser el socio que nombra al director general, quién va a ser el socio que nombra al director financiero y quién va a ser el socio que nombra al director de operaciones. Y asimismo, si ese nombramiento pues va a tener carácter indefinido en el tiempo, por el contrario, queremos que ese nombramiento pues tenga una duración determinada. En caso de que consideremos que ese equipo pues tenga una duración determinada, pues también lógicamente tendremos que regular quién va a nombrar al director en el momento en que cese la duración del mismo. Otro de los puntos a recoger en los pactos de socios es el relativo a la Junta General. En la Junta General, lógicamente, pues tendremos que regular cuál va a ser el régimen de adopción de acuerdos. Es decir, por un lado, tenemos que meter o tenemos que incluir en todo pacto de socios cuál va a ser el quórum, es decir, qué quórum requerimos para que la Junta General quede válidamente adoptada. Y no solo el quórum, sino también tendremos que establecer cuál va a ser el régimen de mayorías, es decir, cómo queremos que se adopten los votos, cómo queremos que se adopten los acuerdos. Es muy frecuente en la práctica que en los acuerdos de socios pues se establezcan una serie de materias reforzadas. ¿Qué es esto de las materias reforzadas? Es decir, imaginaos en una sociedad en la que hay un socio que tiene un 90% y otro socio que tiene un 10%. Conforme a la ley de sociedades de capital o conforme a las leyes mercantiles que puedan aplicar en vuestros países, la regla general es que los acuerdos se adopten bien por mayoría simple o bien por mayoría absoluta. Bien, en el supuesto ejemplo en el que os he establecido, de una sociedad 90-10, lógicamente el socio que tiene el 90% podría votar todos los acuerdos, porque tiene tanto mayoría simple como mayoría absoluta. Por tanto, con la mayoría del 90% sería suficiente para votar todos los acuerdos. Esto supone que el socio que tiene el 10%, pues en esta sociedad, hablando mal y pronto, pues únicamente sería a efectos de comparsa, es decir, únicamente acompañaría al socio mayoritario. No tendría posibilidad de veto en ninguna de las materias. ¿Qué se suele hacer en estos supuestos? Pues en estos casos lo que se hace es proceder a establecer un régimen de mayorías reforzadas, es decir, establecer en el acuerdo de socios una serie de materias en las cuales no se van a requerir las mayorías que vienen establecidas en la legislación, sino que se va a reforzar. Esto significa que el socio del 10%, en nuestro ejemplo, pues sí tendría derecho a votar determinadas materias. ¿Cuáles son este tipo de materias? Pues generalmente suelen ser materias referentes a materias económicas, cambios de estatutos, cambios que puedan suponer modificaciones en el modelo económico-financiero. Pues en estos casos lo que se establece o lo que se puede fijar en el acuerdo de socios es que para esa serie de materias la mayoría que se requiere es una mayoría reforzada. En nuestro caso lo que se requerirá, la mayoría reforzada, será la unanimidad, de forma que el socio que tenga el 10% pues pueda proceder a votar en determinadas materias y tenga derecho a veto. Otro de los puntos importantes a incluir en todo acuerdo de socios es cuál va a ser el régimen de transmisión de acciones. En la legislación viene establecido un determinado régimen que puede ser abierto o más restrictivo, pero en el acuerdo de socios lo que podemos hacer es, primero, abrirlo completamente o, por el contrario, restringirlo al máximo. Si adoptamos una política muy conservadora, lo que trataremos de hacer es que las acciones no salgan del consorcio. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto se puede hacer a través de lo que se conocen como las opciones de put y call, es decir, opciones de venta y opciones de compra. Significa que, imaginaos que uno de los socios se quiera salir de la sociedad, pues lógicamente antes de salir de la sociedad, en vez de ofrecerlas a terceros,
lo que tiene que hacer en primer momento es ofrecerlas al resto de socios, para que estos decidan si ejercen o no el derecho de adquisición preferente que se les puede otorgar vía acuerdo de socios. En caso de que no lo ejerzan, pues podemos todavía seguir con una política conservadora y determinar que sea la sociedad la que adquiera esas participaciones. O en su defecto, en caso de que ninguno de los socios o ninguno de la sociedad no quieran adquirir esas participaciones, en ese caso ya podrían ser libres para venderlos frente a terceros. Otra de las opciones para establecer en régimen de transmisión de acciones es regular si queremos que haya una opción de venta o una opción de compra. Esto es lo que denominábamos el put y call. En un determinado momento puede ser que uno de los socios se le haya concedido una opción de compra. Es decir, pues llegada a una determinada fecha, este socio podría ejercer su opción de compra y comprar las participaciones al resto de los socios. O por el contrario, puede hacer una opción de venta. Es decir, que este socio, en lugar de tener la opción de compra, valga la redundancia, pues tiene una opción de venta y determinada una determinada fecha, este pueda solicitar al resto de los socios que compren su participación, ejerciendo lo que se conoce como el derecho de opción de venta. Otras cláusulas referentes al régimen de transmisión de acciones que se suelen incluir en este tipo de acuerdos son las cláusulas denominadas del bajadón o tajadón, es decir, las cláusulas de derecho de arrastre o derecho de acompañamiento. Retomo el ejemplo de la sociedad constituida al 90 y 10%. En este caso, tiene mucho sentido fijar una cláusula de desgaste de tajado. Imaginaos que el socio del 90% quiere vender sus participaciones y las quiere vender a un tercero porque el socio del 10% pues no ejerce su derecho de adquisición preferente y por tanto el socio del 90% es libre para vender sus participaciones a un tercero. Bien, ocurre que ese tercero no quiere el 90%, sino que lo que quiere es el 10%. Bien, si hemos fijado un derecho de arrastre, en estos casos el socio del 90% que vaya a vender sus acciones a ese tercero podría arrastrar al socio del 10% para vender al tercero el 100%, en virtud de lo que se conoce como la cláusula del bajadón o la cláusula de arrastre. Por el contrario, en la cláusula de derecho de acompañamiento significa que imaginaos que el socio del 90% va a vender sus acciones a ese tercero y a ese tercero le vale con un 90%, es decir, no quiere el 100%. Sin embargo, el socio del 10% dijo, oye, yo me he constituido en un consorcio, con este consorcio, porque tú eras mi socio. Pero si tú te vas, yo no quiero quedarme con este nuevo socio que además va a tener un 90% y además yo no lo conozco. En este caso, podría fijarse cláusulas de derecho de acompañamiento, es decir, que si tú vendes una posición mayoritaria, en este caso el 90%, yo te puedo acompañar, yo me puedo ir contigo. Esto es lo que se conoce como el derecho de acompañamiento. Estas cláusulas de derecho de arrastre y de acompañamiento son muy típicas o suele ser frecuente incluirlas en aquellos casos en los que suele haber una descompensación en el régimen porcentual de participaciones entre uno y otro socio. Es decir, un ejemplo típico es el que os comentaba, el de que un socio tenga el 80 o el 90% y el otro tenga una posición minoritaria. ¿Por qué? Porque en ocasiones ese que tenga la posición mayoritaria, pues si lo quiere vender a un tercero, lógicamente ese tercero lo más seguro es que quiera el 100%, que no quiera minoritarios que le puedan torpedear la sociedad y por el contrario puede ser situaciones en que ese minoritario no quiera quedarse en la sociedad como socio. De ahí que opere lo que se conocería como la cláusula de derecho de acompañamiento. Otra cláusula típica a incluir en los contratos o en los pactos de accionistas es pues, situaciones de bloqueo. Puede darse la situación que determinados acuerdos, por ejemplo, hablábamos de lo que se denominaban las materias reforzadas, los socios no se pongan de acuerdo y no se adopte una determinada materia, no se adopte una determinada acuerdo que es necesario adoptar o fijar. Por ejemplo, la aprobación de cuentas. Imaginaos que hemos establecido en el pacto de socios que el régimen de aprobación de cuentas tiene que ser por unanimidad. Y uno de los socios no está de acuerdo con las cuentas y no procede a aprobarlas. En este caso, la sociedad se encontraría en una situación de bloqueo, es decir, no puede aprobar sus cuentas. Pues, ¿qué pasa en esta situación? Pues en esta situación tendremos que establecer medidas de desbloqueo.
¿Cuáles son las medidas típicas de desbloqueo? Pues la regla general es que las partes pues, se sometan fundamentalmente o se den un tiempo para pensarse ese acuerdo y ver si finalmente lo sacan adelante. Si pasado un tiempo, un plazo previamente determinado, ese acuerdo siga bloqueado, lo que se suele hacer es pasar esa situación a los máximos o a los organismos, al máximo, a los directores de la sociedad de la que formen parte el consorcio. De esta manera, pues si hay dos personas que encuentran enconado, pues pase un tercero para que pueda dilucidar si se desbloquea o no la situación. Y puede ocurrir que, lógicamente, que esa situación continúe estando desbloqueada. En estos casos, lo que se suele hacer pues, es fijar un árbitro que determine pues, si se fija o si se adopta o no un determinado acuerdo. Otra forma de desbloquear estas situaciones es fijar cláusulas que a mi juicio son demasiado agresivas, en el sentido de que pueden salir bien o pueden salir mal, que obligarían en caso de situaciones de desbloqueo a la venta o compra de acciones. Estos se denominan como las cláusulas de las ruletas rusas o social. ¿Qué significan este tipo de cláusulas? Pues significan, imaginaos que estamos en una situación de bloqueo y, y vemos que no salimos de esa situación de bloqueo. Entonces, para desbloquear la situación, lo que se puede establecer es una cláusula de ruleta rusa, en la cual un socio hace una oferta al otro socio por un determinado precio para la compra o venta de esas acciones. Es decir, él valora las acciones y el otro socio decide si compra o vende las acciones. Por tanto, a ese precio. Es decir, yo digo que las acciones valen 10 y se lo transmito a mi otro socio. Y ese otro socio determina si el precio de 10 las compra o por el contrario las vende. Eso sería una situación de desbloqueo conocida como una cláusula de ruleta rusa o socio. Estos serían, a mi juicio, pues las cláusulas más importantes que debemos incluir en todo acuerdo de socios. Con esto finalizaríamos lo que sería la sesión. Un punto más que quería comentaros es también el momento en el cual debemos firmar el acuerdo de socios. Es decir, ¿cuándo consideráis, ahora que veo a varios conectados, cuándo consideráis que es el momento en el que debemos de firmar el acuerdo de socios, a vuestro juicio? Nadie se anima, nadie se atreve con una respuesta. No. Pues el momento en que debemos de firmar el acuerdo de socios, a mi juicio, y esto es a criterio de cada uno, es en el momento del acto fundacional. Es decir, una vez que hayamos firmado la escritura de constitución de la sociedad de vehículos científicos, pues debemos proceder a otorgar el pacto de socios. Pues a partir de ese día, si no hemos firmado el referido acuerdo, habrá situaciones sin regular y por ende un riesgo sin controlar, que pudiera derivar en una complicada, en una situación de difícil solución. En definitiva, lo que traté a lo largo de la sesión de hoy es que en toda sociedad en la que haya dos o más socios, como decíamos, pues se otorgue un pacto de socios, pues, de manera que dé una respuesta efectiva y práctica a todas aquellas cuestiones que se puedan suscitar durante el ejercicio de la actividad, de forma que estos se puedan centrar en el desarrollo y generación de valor en lugar de perder el tiempo tratando de solventar sus diferencias. Con esto, ahora sí que finalizaría la sesión y muy gustosamente pues procedo a responder todas las dudas que se os haya planteado durante la misma. Bueno.
parece que no, que todo ha quedado bastante claro. Sí, bueno, con carácter posterior a la clase, ¿veis que os ha surgido alguna duda? Ah, está escribiendo Natalie. No obstante, bueno, os voy comentando mientras plantea Natalie la pregunta, que si a medida, una vez que algunos que os habéis conectado un poco tarde y os habéis perdido lo que es la primera parte, al ver la sesión grabada os surge algún tipo de duda o de cuestión, pues podéis contactar a través de la EADIC y ellos me pasarán la cuestión y yo muy gustosamente procederé a contestaros de la manera más rápida y clara posible. Sí, Natalie, pongo la diapositiva tercera, que entiendo es esta. Si no fuera así, sí, esta. Respecto al contenido, lo que os decía, es decir, una de las reglas que veíamos al principio de la sesión, y aquí retomo para los que os conectasteis con un poco de retraso, la regla que opera en los pactos de socios es la regla de la autonomía de la voluntad. Es decir, que las partes son libres para fijar y establecer las cláusulas que consideren. Decíamos también que en función de la sociedad en la que nos encontremos, pues habrá que regular unas cosas u otras. Lo que yo planteo hoy aquí es una serie de cláusulas que, a mi juicio, son las que debemos de incluir en todo acuerdo de socios que vayamos a firmar de cara a formar un consorcio. Es decir, esto para mí, desde mi punto de vista, son las cláusulas más relevantes. No quiere decir que no se puedan establecer otras, o que se pueda eliminar alguna de las que hemos establecido en un determinado momento si consideramos que en los estatutos ya se encuentra debidamente regulado.